Ahora sí vamos a ver las herramientas para programar en Python, las herramientas con las que cuenta Anaconda. Y bueno, también en la clase anterior no había dado mucho detalle de esas herramientas porque también hay más y solamente me basé en unas cuantas. En principio, una herramienta que ofrece Spider, que para mí pues me parece bastante buena, es Spider, que es un entorno de desarrollo integrado, un IDE, y se utiliza para la programación científica. Algo que quisiera también aclarar en este momento es la diferencia que hay entre un editor de textos y un entorno de desarrollo. Un editor de textos, por ejemplo, el blog de notas, porque pues también podemos programar en el blog de notas. Yo lo he hecho y creo que todos en algún momento lo han hecho. Este, lo que tiene el editor de textos es que como tal, como lo dice, nada más puedes editar el código, nada más puedes editar tu programa y no puedes hacer nada más. En cambio, un entorno de desarrollo cuenta con muchas herramientas para que se te facilite más la programación. Por ejemplo, Spider, pues sí cuenta con, por ejemplo, un explorador de variables. Tú puedes ver todas las variables que has visto, pero también cuenta con una consola de IPython, que una consola de Python es como el intérprete de Python como tal. Y también cuenta con otras características interesantes que los vamos a ir viendo a lo largo del curso. Después tenemos los Jupyter Notebook. Los Jupyter Notebook, como les decía, es una aplicación para crear cuadernos digitales que a mí me fascina, o sea, me parece bastante bueno para presentar trabajos, cuando tienen código, claro. Y bueno, además en estos cuadernos puedes poner ecuaciones, también texto, imágenes e incluso videos, y eso, pues bueno, a mí me gusta mucho. Jupyter Notebook es un proyecto que se llama Proyecto Jupyter y que cuenta con varias herramientas, no solo con Jupyter Notebook, también con el que se llama Jupyter Lab, y Jupyter Lab está un poquito más completo. De hecho, piensan que ya después se va a utilizar más Jupyter Lab que Jupyter Notebook. Pero aún así Jupyter Notebook pues me parece muy bueno, y más porque, como les decía la clase anterior, algo que me parece importante de esta herramienta es que puedes exportar tus trabajos a diferentes tipos de archivos. Y por último tenemos lo que es el Google Colab. El Google Colab es prácticamente los Jupyter Notebook, pero en línea. Y la ventaja es que no estás utilizando los recursos de tu computadora, sino estás utilizando los recursos de una computadora de Google, y eso también es bastante bueno. Yo lo he utilizado cuando he tenido que hacer cosas muy pesadas porque, pues sí, a veces tu computadora no va a aguantar. Además de que es muy fácil compartirlos, bastante fácil compartirlos, porque simplemente los puedes guardar en una carpeta de Drive, en tu carpeta de Drive, y pues poder compartirlos, ¿no? Compartir el enlace con alguien más, que él también lo modifique, o por ejemplo, si un maestro te lo va a revisar, también eso me parece, pues bueno, ¿no? Una utilidad muy grande. Y bueno, ahora sí vamos a ver esas herramientas, ¿no? Para esto, primero voy a abrir una terminal. Ustedes tienen que abrir a Anaconda Prom, que ya saben cómo más o menos, ya les había comentado cómo lo deben de hacer. En el buscador simplemente Anaconda Prom y les tiene que aparecer a un icono así como el de la terminal, y ahí le dan, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es abrir, en este caso, Anaconda Navigator. Bueno, Anaconda Navigator. Ustedes pueden abrir no me acordaba, pero ustedes, como están en Windows, pueden abrir directamente Anaconda Navigator. Simplemente escriban en el buscador Anaconda Navigator y ahí les va a salir. Yo lo tengo que hacer desde la terminal, pero ustedes lo pueden hacer directamente desde del buscador porque están en Windows. Se tarda un poquito, pero porque aquí quiero visualizar las herramientas y quiero adentrarme un poquito más en ellas. Bueno, voy a abrir
en este caso Spider. Aquí ya pueden ver todas las aplicaciones que tiene. Aquí está el Jupyter Labs, ahorita también lo abrimos para que podamos conocerlo un poquito. También está la consola de IPython, que como les digo es un intérprete de Python, pero este intérprete en particular fue creado para también, como les digo, prácticamente muchas cosas de aquí son para cuestiones científicas. Entonces, bueno, voy a abrir el Spider. Y como tal, este es el Spider. Siempre se les va a abrir un documento nuevo. En este caso, a mí me abre el último documento que yo edité o con el que yo estuve trabajando. Y bueno, aquí podemos la adición. Aquí como tal es la adición del código. Aquí tenemos la consola de Python, que como les digo es un intérprete. Ustedes pueden escribir aquí comandos de Python. Y el primer comando de Python, como también ya había comentado en la clase anterior, pues es el print, ¿no? Imprimir en la pantalla. Por ejemplo, podemos escribir hola mundo y se escribe. En sí, esta consola de IPython es el intérprete como tal, es el traductor que toma los comandos y los traduce al lenguaje máquina y te regresa el resultado, ¿no? Que también es algo que había comentado en la clase anterior. Este entorno de desarrollo lo vamos a ir viendo poco a poco porque sí cuenta con bastantitas cosas interesantes y no los podría dar ahorita todas, ¿no? Porque además todavía me faltan otras. Entonces lo voy a cerrar. Se movió. Ok. Y ahora voy a abrir la consola de Python, que como ven pareciera mucho a la consola que se veía en el Spider, en una de las esquinas, en la esquina inferior derecha. Y también podemos hacer lo mismo, hacer comandos de Python. Por ahorita todavía no los vemos, ¿verdad? Pero más que nada una idea. En este caso voy a imprimir en la pantalla. Estoy programando en Python. No. Y esto es sencillo, pero como les comentaba, esta herramienta principalmente, este intérprete, a pesar de que en el Anaconda Prompt también cuenta con el intérprete de Python, este intérprete fue creado para cuestiones científicas, porque aquí tú puedes graficar y te van a aparecer las gráficas aquí, algo que en el intérprete estándar de Python no viene eso. Y también es un poquito más sencillo. Por ejemplo, hay librerías como SciPy, que se escribe así, SciPy. Por cierto, la almohadilla es de comentario, SciPy. Esa librería es para trabajar con cálculo simbólico. Como tal, la computadora está trabajando como si hiciera el álgebra, así como ustedes la hicieron en primer semestre, así como tal, de ir factorizando cosas así. Es el cálculo simbólico. Pero algo interesante es que, por ejemplo, podemos hacer integrales y cosas así, y como tal en esta consola les van a salir la integral o la factorización que se está haciendo, etcétera, etcétera. Pero también eso lo vamos a ver más adelante, cuando ya acabemos lo básico de Python. Y bueno, entonces voy a cerrar esta consola para irme a los Jupyter Notebook, que creo que aquí ya no se me pasaba nada a mencionar. Voy a cerrar las pestañas. Bueno, el Jupyter inmediatamente se les abre las carpetas que ustedes tienen. Pueden iniciar un nuevo notebook. Este nuevo notebook puede ser en diferentes lenguajes de programación, pero en este caso, como yo solo tengo el kernel de Python, pues simplemente puedo programar en Python, pero pueden ser más como R, como Julia, y hay otros que, siendo honesto, no conozco. Y esta es la interfaz que tienen los Jupyter Notebooks. Es algo bonito, al menos a mí me parece bonito. Podemos escribir código, pero también podemos escribir texto. Es sencillo escribir los títulos. Hola a todos, simplemente con la almohadilla, y pueden presionar control, enter, y se va a correr esa celda.
Eso lo hago porque me parece más sencillo que pues presionar este botón de Run. Me parece un poco más sencillo, ¿no? También desde aquí, como les digo, podemos escribir código. En este caso tiene que ser código de Python. Y voy a escribir, estoy utilizando Jupyter Notebook. Ahí. Control Enter para correrlo y ya me lo está corriendo, ¿no? Es sencillo guardarlo, también exportarlo a otro tipo de archivos, el HTML, el LaTeX, Markdown, el mismo notebook o PDF, o incluso al archivo .py. Ok, viene. Ahora, bueno, voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto, voy a dejar una ventana abierta por si acaso. Y otra vez me voy a ir al Anaconda Navigator. Y voy a abrir ya por último el Jupyter Lab, para que lo vean. También se me va a abrir una pestaña. Pero el Jupyter Lab cuenta con un poco más de cosas que las que cuenta el mismo Jupyter Notebook. De hecho, el Jupyter Notebook está adentro de este Jupyter Lab. Este Jupyter Notebook, este Jupyter Lab, perdón, puedes abrir diferentes herramientas, por ejemplo, una terminal, un archivo de Markdown, que un archivo Markdown es un archivo de texto, vamos a decirlo así, donde tú puedes escribir, pues sí, como tal, texto. Ese tipo de archivo se utiliza en páginas web. Es muy similar al HTML. Bueno, no tanto porque HTML es de etiquetas, pero el punto es que es para escribir texto. Y como les digo, aquí hay una terminal, por ejemplo, y me aparece la terminal que yo tengo, que es la misma, que es como si abriera esta terminal. Pero en este caso lo voy a cerrar para ver las otras. También un archivo de texto lo pueden escribir. Una consola de Python, que en sí se les va a abrir el intérprete. Como ven, se les abre un intérprete, pero acá abajo van escribiendo los comandos. En este caso, como está en el navegador, me lo está traduciendo y por eso no puedo escribir bien. Y simplemente voy a escribir algo random, consola de Python, nada más para que... Ay. Y aquí para correr, porque no quiere... Oh, rayos. Aquí como le hacían, porque ya se me está yendo la onda. Bueno. Shift más Enter. Puedes presionar Shift más Enter o aquí en Run Cell, y simplemente se corre la celda. Esto pues es prácticamente muy parecido. De hecho es el IPython, es la consola de IPython, pero está en el Jupyter Lab. Voy a cerrar todo, close out. Y aquí pueden abrir un notebook, un cuaderno, que son los notebooks que tienen aquí, pero un poco más reducido. Igual pueden cambiarlo a Markdown. Y ahora para enseñarles que también en Markdown pueden escribir ecuaciones. Estas ecuaciones, si quieren, las vamos poco a poco. Por ejemplo, esto es para escribir una integral. En este caso, cuando ustedes quieran escribir un subíndice, ya sea para alguna variable o lo que sea, escriben guión bajo y abren corchetes y escriben ese subíndice. Y si quieren escribir un exponente, ponen esta flechita que, siendo honesto, no recuerdo cómo se llama, abren corchetes y escriben el subíndice. F de x, de x. ¿Sí? Y aquí ya lo estoy corriendo, ¿no? Por ejemplo, si quiero escribir x cuadrada, para que me entiendan eso de los... perdón. Eso de los exponentes y subíndices. X cuadrada. ¿Sí? Hay otros... la sintaxis es bastante amplia en los comandos de los símbolos matemáticos. Después les puedo hacer una tabla para que los tengan ahí y los puedan utilizar. Y bueno, abrimos para escribir ecuaciones, siempre va a ser
abrir los símbolos de dólar, en particular 2. Si solamente escribes uno, se va a escribir más chiquito. O solamente si escribes nada más un símbolo de dólar, es cuando quieres escribir nada más en una línea. ¿Sí? Por ejemplo, que estás escribiendo texto, sea la función f de x, tal que, etcétera, etcétera. Solamente se utiliza nada más un símbolo de dólar, pero cuando quieres una expresión grande que abarque prácticamente todo tu renglón, es con 2 símbolos de dólar. ¿Sí? En este caso, este notebook pues se corre igual que en el Jupyter Notebook como tal, control más enter y ya se está corriendo la celda. Y podemos ir agregando pues otra celda, pero en este caso, bueno, en este caso es de código. Print, aprendiendo lo básico. Voy escribiendo. No, simplemente estas son pruebas chiquititas. Ahorita ya vamos a entrarnos a Python. Y bueno, esto sería todo de Jupyter Lab. Ok, voy a regresar a Anaconda Navigator, nada más para decirles que ustedes pueden agregar pues a la barra de tareas las aplicaciones que llegan a utilizar más, por ejemplo el Spider. Yo pienso que lo deberían agregar a la barra de tareas. Yo lo puedo abrir desde la terminal, el Spider, no necesariamente tienen que abrir Anaconda Navigator. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden simplemente ir al buscador ahí de Windows. Lo voy a cerrar. Pueden ir al buscador de Windows y buscar Spider, ¿no? Yo en este caso lo estoy haciendo en la terminal. Pongo Spider y se me va a abrir Spider, ¿no? Puedo poner Jupyter Notebook y se me va a abrir Jupyter Notebook. Ustedes también pueden poner Jupyter Notebook y se les va a abrir Jupyter Notebook. Ya sé. Por último, quiero hablar acerca de Google Colab. Google Colab, que como les decía, es prácticamente los Jupyter Notebook, pero en línea. En este caso te conecta a tu Google Drive directamente si tienes tu cuenta abierta. Y aquí me aparecen los últimos cuadernos con los que he estado trabajando. Pero voy a cerrar esa parte para ver qué me aparece de manera inmediata cuando abro Google Colab, que es aquí como que una introducción, ¿no? Empieza hablando de Google Colab, que te permite ejecutar pues Python navegador y tienes acceso gratuito a GPU. Aquí dice, y eso es como que la ventaja de esto. Seas estudiante, científico de datos e investigador de inteligencia artificial, Colab facilita tu trabajo. Hay un video introductorio, si tú lo pulsas te va a mandar a un video introductorio que ustedes pueden ver más al rato. Les digo, pues, ustedes pueden entrar simplemente al Google Colab. Y la interfaz es bastante parecida, sino que yo digo que casi idéntica a la de Jupyter Notebook. Aquí te dice para qué se lo usa, una introducción, que tú puedes ejecutar celdas, también puedes poner código HTML, código LaTeX, las ecuaciones, por ejemplo, y bueno, pues el mismo código, que te aparezcan las gráficas, y vienen para qué lo utilizan, más recursos, entre otras cosas. En particular, bueno, cuando yo utilizo Jupyter Notebook, bueno, aquí ven que aparece una gráfica. Es algo que también quería comentarles. Esta gráfica está hecho con un módulo que se llama Matplotlib. A mí me gusta mucho Matplotlib porque, pues, Matplotlib pues se hizo así como que para intentar replicar las gráficas que se hacían en MATLAB, pero en Python. Y son gráficas muy bonitas. Pero cuando utilizamos cuadernos, yo prefiero utilizar gráficas interactivas, y con Matplotlib no se pueden hacer gráficas interactivas en los cuadernos. Necesitaríamos otra librería que se llama Plotly, y también más adelante les voy a enseñar a utilizarla.
Muy bien, entonces aquí simplemente podemos abrir un bloc de notas nuevo. Lo voy a abrir para que vean que prácticamente cuando se abre es, bueno, para mí es prácticamente lo mismo que Jupyter Notebook. En este caso es estas celdas de código, pero la puedes cambiar a texto, a una de texto y escribir igual, por ejemplo, un título. Hola a todos otra vez, porque no se me ocurren muchas cosas. Y puedes estar editando esto, ¿no? Hola a todos. Ay, pues hola a todos. Hola a todos. Ay. Bueno. Y esto es para código, ¿no? Entonces pueden presionarle aquí y correr el código, pero también control enter funciona. Google Colab. No, simplemente es una pruebita. Ay, una disculpa, algo que se me pasaba a decir, porque lo corrí y no me acordé. Cuando abran Google Colab, no está conectado a ninguna computadora. Tienen que inicializarlo en esta parte. En este caso, cuando intenté correr el código, lo primero que hizo fue conectarme antes de correrlo, porque pues después no se puede, ¿no? Y también pueden pues así ir agregando más celdas, código, texto, etcétera, etcétera, ¿no? Y prácticamente eso sería todo. Todo por las herramientas. Poco a poco las vamos a ir viendo y créanme que sí las vamos a ir a utilizar todas porque sí me gustaría que no se limitaran solamente a una herramienta, sino que tuvieran varias.